Bien, vamos acercándonos poco a poco al final de estas jornadas y van centrándose en los temas. Las experiencias de ayer nos movieron hacia Latinoamérica y a las experiencias también, digamos, en las que la institucionalidad es más baja de lo que suele ser el entorno en el que nos movemos nosotros en Europa, y eso condiciona mucho las soluciones que se aportan, y también nos trae frescura. Nos trae la frescura de cómo innovar, cómo crear nuevos espacios de convergencia, cómo crear nuevos espacios públicos con una institucionalidad débil y en un entorno complejo, desde el punto de vista del propio concepto de Estado, tanto en los riesgos que tiene ese Estado como en las amenazas que pueden tener, ¿no? Hoy nos hemos movido en otro ámbito un poquito más, digamos, más avanzado desde el punto de vista institucional y en soluciones que siguen siendo creativas, incluso algunas que provienen de la vieja Europa, que a veces nos cuesta mucho darle a la meninge y buscar soluciones distintas, porque hay una tendencia natural a dejarse llevar por la institucionalidad y dejarse llevar, digamos, por lo que siempre se ha hecho. Ayer comentábamos en un momento determinado que en un entorno europeo donde está todo muy regulado, absolutamente regulado, donde hay objetivos que hay que cumplir, muchas veces desde el punto de vista presupuestario, fiscal, financiero, desde el punto de vista legal, los espacios para la colaboración y la innovación adquieren una dimensión de riesgo muy elevado. Y esto, efectivamente, limita enormemente. Pero a la vez, un continente como el europeo nos muestra también que tiene retos realmente complejos. Aplicando las soluciones del pasado no encontramos soluciones al presente, ni a los retos ni a las necesidades que se están demandando. La visión australiana siempre es una visión fresca, siempre es novedosa, es ese mundo que está ahí en mitad de un océano, pero que toma lo mejor de lo que la cercanía que tiene hacia el mundo asiático, que para nosotros nos resulta tan ajeno, realmente para muchos de los europeos, muy especialmente para los mediterráneos, y a la vez, digamos, su cercanía a sus primos americanos, ¿no? Que eso tiene una serie de ventajas. En cualquier caso, lo que nos pone de manifiesto es que en todos sitios hay una capacidad de respuesta a los grandes retos y necesidades que están afrontando. Es lo que está sucediendo en la Diputación de Guipúzcoa también, evidentemente, y como ayer comentaba en algún momento determinado, lo más interesante de todas estas experiencias es que no se conforman con que las cosas pasen, ¿no? Simplemente pasen por delante, sino se ha tomado una decisión activa de que las cosas suceden porque uno toma unas iniciativas. Yo creo que esto es fundamental. Es decir, a veces cuando el marco regulador o el marco institucional es tan poderoso, siempre esperamos que alguien haga algo. Alguien lo tiene que hacer. Lo hará la Unión Europea, o lo hará la OCDE, o lo hará Naciones Unidas, o lo hará el Estado, o lo hará quien tenga que ser. Y sin embargo, lo que nos enseñan todas estas experiencias es que cuando se toman iniciativas desde el entorno inmediato de actuación de cada uno, las cosas suceden y cambian. Esto es fundamental. Sucede mucho cuando uno interviene en foros de innovación o de transformación o de cambio, que hay una parte, sobre todo la parte más institucional interna de las organizaciones, que plantea que yo qué puedo hacer, ¿no? Si al fin y al cabo por encima tengo tantos condicionantes, muchas veces de carácter normativo, de carácter presupuestario, de carácter, en fin, de cualquier otro tipo. Y sin embargo, lo que nos ponen de manifiesto todas estas experiencias de ayer y hoy es que es posible el cambio y que hay una responsabilidad individual y grupal e institucional para que ese cambio se produzca. Yo creo que esto es determinante, es muy determinante, y como algunas veces me ha tocado decir, cuántas leyes hay que cambiar o cuántas normas hay que hacer para hacer bien las cosas, para que la gente participe, para que se sea más democrático internamente, para que haya un sistema de rendición de cuentas. ¿Qué normas hay que aprobar? No hay que aprobar ninguna norma. No hay que aprobar ninguna, es una cuestión de actitud, y yo creo que las experiencias que hoy, estos 2 días hemos visto, y también las experiencias internas en cada una de las unidades, cuando a veces nos preguntan cuáles son los países de éxito en el mundo, en gobierno abierto, en innovación, etcétera, ponemos de manifiesto lo que hoy hemos visto. Por supuesto, el ejemplo de la 27 región francesa la ponemos en todos sitios, el caso de Adelaida lo ponemos en todos sitios, pero en cada una de nuestras instituciones encontramos buenas prácticas, casos de éxito que nos deben mover precisamente a la ilusión y a la esperanza. Los grandes informes internacionales nos dicen, miren lo que hacen por ahí fuera, pero miren sobre todo lo que hacen también internamente, porque ustedes tienen capacidad de transformación y cambio. Bueno, les toca hablar a ustedes, hay preguntas para los intervinientes esta mañana y encantados de que esto se mueva, ¿no? Porque aquí hablamos mucho.
¿Preguntas? Que no vamos a poner nota, ¿eh? No, esto pasa como los alumnos, que no se atreven el primer día de clase a levantar la mano. A ver, Alfonso. Hola, buenos días, gracias a todos por vuestra participación. Mi pregunta iba un poco intentando enlazar lo que se dijo ayer y algunas de las cosas que han aparecido hoy, sobre todo en relación con el concepto de confianza, con el concepto de responsabilidad y con el concepto de transparencia. Manuel ha dicho una cosa muy importante, y es que cuando queremos cambiar las cosas, se dice, ¿no? Usted quiere cambiar el mundo, empiece por su entorno inmediato, por cambiar aquello que tiene más cerca y luego intente ir más allá, ¿no? Pero cuando a través de una democracia representativa elegimos a nuestros gobernantes, y se supone que los elegimos porque confiamos en ellos y ellos nos hacen una serie de promesas, cabe preguntarse también por el empoderamiento que estos dirigentes a los cuales elegimos tienen para cambiar las cosas, qué capacidad tienen en su entorno inmediato, pero también bajo influencia internacional y de otros niveles. Ayer salió el tema de los diferentes niveles de gobierno y las diferentes estructuras, tanto supranacionales como nacionales. ¿Qué capacidad tienen estos gobiernos para tomar decisiones, ¿no? Y si esas promesas y esas decisiones se toman mal, ¿cómo se distribuye la responsabilidad? ¿Quién es responsable? Cuando el poder está muy distribuido y la responsabilidad recae en muchos niveles de gobierno, ¿cómo buscamos, cómo se rinden cuentas, cómo confiamos, ¿no? ¿Cómo creemos que lo que nos están contando no está sometido a pues, votos, opiniones, influencias externas que finalmente pues, influyen en la capacidad, por ejemplo, de los estados para tomar decisiones o incluso de los ayuntamientos para implementar cierto tipo de políticas, gobiernos provinciales, regionales? Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo confiamos cuando en realidad no sabemos en quién confiar? No sabemos cómo funcionan estas reglas y tampoco podemos pedir responsabilidades a organismos que están por encima, digamos, de la capacidad pues, bueno, pues para llegar a ellos o podernos... ¿Cómo explicamos esto, digamos, en nuestros entornos más cercanos? Es una pregunta muy, muy genérica, pero creo que toca varios palos de lo que hablamos ayer y que puede ser interesante abordar. Gracias. Cualquiera. Sure. I can perhaps make an initial comment and others please join in. I think certainly the question of trust was foremost in our minds when we built the Reforming and Democracy agenda. Trust, according to the Edelman Trust Barometer, which is a large public relations firm that has conducted a trust survey across the world for a number of years, had trust of the Australian general population, trust in government at 37% when we started. It hasn't actually shifted. It's the same. It's going to take a long time, and I think this is what Javier has been talking about. And I also think that we can talk about trust a lot, but we're going to have to do and show and demonstrate time and time and time again until people start to believe. Because they're used to an old way of politicians in particular, and I worked with politicians for a long, long time, acting, and we sought to change that, which was a style of what we called announce and defend. You'd offer a big solution to people, and when that solution was perhaps not greeted with all of the applause that you would have liked, that you would simply put your hands over your ears and march ahead delivering that solution anyway. And we realised that wasn't working anymore. Just this week in South Australia, we've opened a brand new $1 billion hospital. When that project was first announced, people hated it. Seems crazy. A $1 billion hospital. They hated it. Brand new. The old one was terrible. But what happened? All of the decisions about that new hospital were made behind closed doors, and all of the decisions, there was always some trade-off going on. There'd be a 60-40 decision here, a 70-30 decision here, an 80-20 decision there. And
because that was all done behind closed doors and not done out in the open, so people could see the kinds of judgments that were being made, they didn't trust the solution. The more you get the problems out and you ask the questions with the people and you're very transparent about not knowing the answers, and that's a very, very scary place to be if you're a politician. The more we get it out, though, and have those discussions very openly, the more success and the more trust I think we're likely to have. Yo, en primer lugar, diría que tenemos que ganarnos la confianza primeramente entre todos, porque yo vengo del mundo de la educación, ahora estoy en excedencia, ¿no? Y yo sí vi los últimos años en que muchos padres y madres empezaban a desconfiar de la labor que hacíamos todos los días en el aula con sus hijos e hijas. Por tanto, yo primeramente apelo a esa primera condición humana, que es la de empezar a ganar la confianza en nuestro vecino, en nuestro compañero de empresa y cómo no, en las instituciones. Y en las diferentes encuestas y estudios que hacemos sociológicos, sí hay todavía aquí en Euskadi una cierta confianza a las decisiones que adoptamos las administraciones. En líneas generales hay una confianza. También hay un mayor nivel de crítica de lo que se hace o cómo se hace. Y yo sí estoy de acuerdo en que tenemos que, en primer lugar, en el plano personal, empezar a ser más confiados, en no ver oscuras y extraños intereses, insisto, en el carnicero que no me engaña, ni el que me vende el pan todos los días, empezar a ganar confianza. También ganar en confianza en que en una entidad social alguien quiera ser presidente, porque quiere gestionar mejor. Por tanto, empezar a ganar esa confianza a nivel personal. Y luego, a nivel institucional, yo creo que sí es verdad que, y lo estamos diciendo a lo largo de estas dos jornadas, ¿no?, el intentar cambiar las maneras, las formas, intentando ser efectivamente más transparentes, en decir la verdad, en ser autocríticos. Creo que también en estos 2 días los diferentes responsables políticos también estamos diciendo que hay que contar más, abrir más a las entidades sociales, a la ciudadanía, a que podamos participar. Por tanto, yo creo que son como en esa misma balanza 2 cuestiones que hay que tener muy en cuenta. Nada, muy rápido. 4 cosas que yo tenía apuntadas que me gustaría decir. No sé si esto funciona. Sí. Para ver si las podéis clarificar y porque no queden colgando. Bueno, una es el tema de la cultura. Habéis hablado de la cultura de la política, pero yo quisiera también que dierais alguna pincelada sobre la cultura de la ciudadanía, ¿no? Yo que tengo la suerte de trabajar con la gente de la Diputación, yo siempre les digo, pero si no os espera nadie. O sea, si hoy yo digo aquí, y Manuel, tú lo sabes, que habéis estado en 42 municipios, o no sé cuántos, o 45, con unas carpas y con los procesos participativos, y la gente no sabe. O sea, que habéis andado ahí poniendo carpas, explicando los presupuestos, tal, y quiero decir que los políticos tienen que hacer un enorme esfuerzo dentro, pero tienen que cambiar la cultura ciudadana, porque no estamos en los años 70 en Bolonia, o sea que la gente no está tampoco... Hay montones de razones por las cuales no participa, ¿no? Bueno, eso es por un lado cómo se hace. Otro segundo tema que me gustaría que se clarificara es la vinculación entre tamaño y gobernanza. Es decir, yo creo que debería quedar claro que la gobernanza tiene un tamaño y hay ámbitos en los que la gobernanza es sencillamente imposible. Por lo tanto, esa ecuación, ¿cómo se resuelve, ¿no? O sea, yo creo que hay una proporción, cuanto mayor es el nivel administrativo, los sistemas de gobernanza funcionan peor, ¿no? Entonces, bueno, eso también favorece que el nivel regional, el nivel municipal son los lugares perfectos para la gobernanza, o si pensáis que no. La tercera idea es que yo no estoy convencido que más gobernanza es más equidad. O sea, y no me gustaría que se diera por hecho, porque la gobernanza también es un sistema de discusión entre grupos de interés. Y los resultados no siempre son más equitativos. A veces parece... O sea, damos 2 cosas por hechas, ¿no? Me estoy acordando de una frase de Araujo que dice que no te den democracia por gobernanza. Entonces, no necesariamente es más democrático lo que sucede en procesos generales de gobernanza, no necesariamente es más equitativo. Pero bueno, estamos en el proceso. Digo el resultado. El proceso siempre es bueno. Ahora, el resultado no necesariamente es así. Digo porque eso hay que trabajarlo. Y lo último que me gustaría decir, es la idea, ¿no?
el libro de Simone, ¿no?, del hada democrática que está detrás de todo esto, ¿no? O sea, la imposibilidad del Estado, el Estado, que necesito una vivienda, que me lo ponga el Estado, necesito educación, que me lo ponga el Estado, tal. Bueno, el hada democrática, que es la cultura que crece en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado me lo soluciona todo, eso ya no funciona. De ahí todo este lío, ¿no? La cuestión es, sí creo que, me gustaría vuestra opinión, ya que tenemos la oportunidad de charlar aquí, yo creo que habría que dejar claro que en este momento esto es un proceso que no tiene retorno. O sea, que el costo social y político de la inacción es impagable. O sea, la inacción en este tema en política es mucho más caro que la acción, aunque tenga riesgos. A ver, ¿quién rompe el fuego? I might respond to a couple of your initial remarks, and that is about the role of the citizen and about communication and awareness of the citizen of some of the initiatives to try to be more open. I think that a really sensible thing that the government here has done is seek to get the agreement of other political parties to make sure that any investment in communication associated with this agenda is not simply seen as marketing for re-election. That's really important for the sustainability of the agenda. The other thing I might remark upon is the responsibility that goes to citizens. And we had this agenda, but we weren't just thinking about what government could do. We were thinking about what responsibility did a citizen have, and a citizen in the sense of not only an individual person, but a company or a stakeholder group. And we would push back when, for example, a portion of the business community might come forward and say, you must lower our taxes. And we would say, well, if you're going to argue for lowering taxes, you have to show me which things you're going to cut from the budget or where else we're going to get that money from. And you've got to come to the debate we're going to have with that attitude if you're going to participate in this new way of doing things, if you want us to be more open. Otherwise, we will just announce solutions. And so there's a responsibility that goes two ways, and I think that's really important. Yeah. Can I speak in French? Yes? Okay. Par rapport concernant l'implication des citoyens, je pense que c'est ce qu'on pense, c'est qu'il faut reconnecter l'administration et les citoyens. Mais comment le faire? Peut-être qu'il faut rendre plus désirable l'administration et la politique. C'est qu'aujourd'hui, l'administration ne donne pas envie, mais pour impliquer les gens et les rendre responsables, il faut qu'ils aient un rôle à jouer dans les choix et les décisions, et il faut que ça donne envie. Il faut qu'ils aient envie de le faire. Et c'est pour ça que des jurys citoyens sont des très bonnes initiatives, et qu'il faut multiplier les moments où les politiques, l'administration et les citoyens se rencontrent pour travailler ensemble, pour créer un dialogue. Yo, un apunte, ¿no? Bien sabes, Alfonso, que efectivamente yo coincido contigo que esto ya no tiene vuelta atrás, que los que tenemos ahora una responsabilidad política tenemos que estar a pie de calle, embarrarnos, y si tenemos que ir con carpas, pues vamos con carpas, ¿no? O si tenemos que ir a los centros educativos y a explicar en primer lugar qué es la Diputación. Empezamos por ahí. Entonces, más que un proceso de participación o de presupuestos participativos para la elaboración de los presupuestos forales, nosotros le hemos llamado presupuestos abiertos porque lo primero que hacemos es rendir cuentas de lo que es la Diputación y a qué se dedica. Y al final lo que más nos valoran es nuestra actitud, es la actitud de ser transparente, de ir en abierto y de contar las cosas. Que luego eso se lleve a cabo o no, también por supuesto te lo van a agradecer. Por tanto, yo creo que ahora que hablamos tanto del talento, de atraer talento a los partidos políticos, a las instituciones, a ese nuevo talento que tiene que entrar en la administración para también llevar a cabo nuevos planes, nuevas acciones, nuevas maneras de gobernar, el ciudadano o ciudadana ahora creo que a los responsables políticos lo que nos pide es que digamos la verdad, que esto sea sincero. Nos pueden llegar a perdonar que nos equivoquemos,
pero siempre y cuando contemos exactamente de una manera transparente lo que está sucediendo y en especial que vayamos de frente, que nos mojemos, que nos embarremos. ¿Alguna pregunta más? Sí, aquí hay una. Sí. Ah, bueno, ahí había otra, sí. Sí, bueno, muchas gracias. Vamos a ver, hay un elemento que he echado en falta en las intervenciones en conjunto de ayer y de hoy, tanto cuando describimos los problemas de los ciudadanos, los retos que se nos plantean en la relación con los ciudadanos, como las soluciones, los instrumentos de gobernanza que utilizamos para hacer frente a estos problemas y a estos retos. Creo que hay un elemento clave que no he oído ni siquiera mencionarlo, me parece, que es el de los medios de comunicación. Es decir, cuando hablamos de qué es lo que preocupa a los ciudadanos, ¿es realmente lo que preocupa a los ciudadanos o es lo que los medios de comunicación nos dicen que les preocupa? Que no es exactamente lo mismo. Muchas veces hay problemas esenciales que quedan ocultos porque los medios de comunicación no los mencionan, o problemas reales que son más o menos importantes en función de la importancia que les atribuyen los medios de comunicación, que desgraciadamente pocas veces responden al interés general. Casi siempre los medios de comunicación responden a intereses particulares que mediatizan lo que es importante y lo que no. Y las soluciones de gobernanza que aportamos o que se aportan desde las instituciones van a tener o no tener éxito muchas veces no en función de que realmente resuelvan los problemas de la ciudadanía, sino en función de que los medios de comunicación les atribuyan o no éxito, ¿no? Me gustaría saber qué interpretación se hace, sobre todo, de lo que se puede hacer frente a esto, ¿no? Sure, I can have a go with my experiences of the media as it affected some of our processes. And as you saw, we actively sought the involvement of the media to try and mediate some of those effects that you're describing. The media have had traditionally a very important role in protecting democracy, in making sure really important points of view are brought to the fore and justice and fairness is seen to be done. What we have found in our processes is a question of the media perhaps seeing a diminished role for itself when the government goes to interact directly with the citizen. And certainly that happened with some of our citizens' juries, where, for example, on Talkback Radio, the announcer would be saying things like, who are these citizens' jurors anyway? Why should we listen to them? Even though this was a random selection of the population, the government certainly hadn't handpicked these people. That was all handled completely independently. And a great thing happened. One of their listeners rang up and they said, I'm one of those people you're talking about. I'm a citizens juror and I'm one of your listeners and you should be listening to me. And so you go through these processes and you do them enough, and it does take time. It's an evolution. It's difficult. But people, if you do the process well and you're authentic, the people will become the champions for them and they will begin to influence the media in time. But I do think you leave us with a really important point about who gets to decide what's discussed and debated. Certainly in my involvement in things, it's by and large been the government that's put the questions on the table. And there remains, I think, an unanswered question about how we can provide more opportunities for citizens to put some questions on the table and for the government to respond. Había aquí una pregunta. Que yo. Con el tema del partenariado y la democracia, es un poco una pregunta un poco filosófica, pero ayer hablábamos de que la democracia, el objetivo fin de la democracia, ¿no?, debería de ser reducir las diferencias sociales, ¿no? Podemos, y a la vez estamos viendo que uno de los datos que estaban dando ayer, desde 1985 hasta aquí, pues esas diferencias sociales están aumentando, ¿no? Con el sistema del partenariado no estamos haciendo, no estamos introduciendo, digamos, a parte de la sociedad económica, obteniendo un beneficio en mejorar la situación de los más vulnerables, en algunos de los casos por lo menos, y haciendo a la vez que esas diferencias sociales aumenten. Y entonces estar provocando con este sistema un debilitamiento de la democracia.
Yo modero. Es una difícil pregunta. Yo creo que todavía en este caso no estamos ni siquiera, yo hablo de Guipúzcoa, ¿no? Ni siquiera todavía estamos en ese debate, sino en cómo podemos conseguir que toda esta red, asociaciones, entidades económicas también se involucren o por lo menos también compartan sus proyectos estratégicos con los nuestros y los nuestros con ellos y podamos también de alguna manera encauzarlos, ¿no? Nosotros decimos que a veces nos podemos juntarnos en un momento determinado, ¿no? Pero también han sido muchas veces encuentros en los aeropuertos donde un empresario o empresaria iba con un proyecto y la administración también iba sobre ese mismo proyecto más o menos parecido para hablar con otras instituciones. Eso hoy en día ya no puede ser en un territorio tan pequeño y con los desafíos tan importantes. Por lo tanto, entiendo el debate, yo también lo comparto esa cuestión, pero todavía que creo que no estamos, creo yo, en Guipúzcoa para resolver esa duda, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Aquí. A mí me gustaría hacer una reflexión y además una pregunta. Si realmente estamos preparados para el plan B, cuando realmente las decisiones, la elección pública, de hecho es otro premio Nobel francés, en este caso Gérard Debreu, que demuestra que en todo proyecto, cuando hay más de 3 elecciones, más de 3 alternativas que se somete a un proceso de votación público, se demuestra que o bien es una dictadura o bien es irracional. Es un resultado de los años 60, lleva más de 150 años y es uno de los fundamentos más importantes de la elección pública. Que es una cuestión aquí que realmente es importante, lo que se llama el post-análisis de la participación ciudadana. El caso más reciente es el de las FARC. La ciudadanía colombiana decidió en una primera votación no al proceso de paz, para horror del mundo. Yo entiendo a los colombianos, yo he escuchado sus razones y sus motivos y los tenían, pero a nivel internet tuvieron que poner un plan B. Y eso es la verdad, esto lo pasó en Colombia, ha pasado también en Suiza, porque en Suiza creo que pasó un proyecto a favor sin querer de la xenofobia. Los suizos no se dieron cuenta porque por lo visto estaban votando todo y votaron todo en la misma columna y no se dieron cuenta de que estaban votando un proyecto xenófobo que pasaba como ecologista. Le Monde Diplomatique tiene un artículo maravilloso, de hecho, que explica todo eso sobre los problemas que está dando la democracia participativa y en qué medida todos estos planes B, como lo hizo Colombia, como lo hizo Suiza, puede llevar realmente al descrédito, ahora sí, de la democracia. Ahora sí entramos en el gran peligro, porque hasta ahora la democracia funciona mal, pero no está desacreditada como sistema, del todo. I might make just one very brief comment and pass to the others, but it's a really, really interesting question around participating in democracy and what sort of decisions that leads to. And we launched Reforming Democracy before there were things like Brexit and before there were things like the outcome of the recent US election, which surprised many people. And we observed that what needed to change was not this. We needed things that were more than just yes, no. We needed deliberation. We needed citizens to come together and deliberate. And the model we used around citizens' jury was a direct response to that, because we saw the very direct democracy where it's a simple yes, no, and 50% plus one wins isn't necessarily going to deliver you the best result. That's why we went for the more deliberative processes. C'est une très très bonne question, très complexe, mais je pense qu'il faut appliquer des méthodes de créativité et d'innovation dans le champ démocratique aussi. C'est-à-dire qu'il faut bien sûr être en relation le plus avec les citoyens, mais il faut aussi s'interroger sur comment on réinvente la démocratie pour ne plus passer par des méthodes classiques de démocratie qui peuvent mener vers de la démagogie. Ou des votes très surprenants. Et des gens commencent à travailler sur ce qu'on appelle l'innovation démocratique un peu partout. Il y a des systèmes de notation de vote qui sont en train d'être expérimentés un peu partout dans le monde
et qui apporte beaucoup plus de subtilité dans l'expression des gens. Muy bien, creo que lo vamos a dejar aquí porque quedaba una pregunta aquí, pues ya la última. A ver, voy a ser rápido. Me ha venido la idea, bueno, la pregunta, a colación de la pregunta del compañero aquí a la izquierda, que comentaba sobre los medios de comunicación. Un dato que es, en la campaña de Estados Unidos se gastó más dinero en promocionar en canales digitales, en redes sociales, que en medios tradicionales. Y luego surgió también el tema de las fake news, noticias que eran falsas o que no tenían un fundamento. Entonces, bueno, quería decir, el valor, a relación de eso me ha venido por un lado el tema de el valor que tienen los nuevos medios de comunicación digital en la gobernanza y en la colaboración con la ciudadanía. Entonces, en los casos concretos de Julián y de Matt, pues a ver vosotros cómo habéis incorporado las redes sociales y los canales digitales en vuestras experiencias particulares. Esa sería la pregunta. Muy bien. Sure. I can say that the digital channels are very much a part of what we do. We have an engagement portal where all of the opportunities to influence decisions are made publicly available, and you can subscribe to a list and you can indicate your preferences about the things you'd like to be notified about to make decisions on. And that has a list of people on it of about 65,000 names now of people who choose to be notified about decisions. I don't think we've solved the problem of fake news. I think it's a really difficult one. I have perhaps an overly optimistic thought that the media itself, many of whom are failing organisations, the traditional media, will itself see that as an opportunity to develop highly credentialed, highly trustworthy outlets that people will go to in the future. But I don't have an answer for you on fake news. I think it's a concern, and we need to think about different ways we're going to solve that. Yo, dos datos. Nosotros mantenemos una buena relación con los principales medios de comunicación del territorio de Guipúzcoa, pero tenemos muchísimos problemas a veces también para que trabajemos con ellos informaciones, planes, actuaciones que van más allá del día a día, ¿sí? Por poner un ejemplo, a nosotros nos está costando muchísimo incorporar el debate o la reflexión en torno a Etorkizun Eraiki en los medios de comunicación. ¿De acuerdo? Y lo hemos intentado en más de una ocasión. Y vamos a una rueda de prensa a explicarles Etorkizun Eraiki, lo que significa de implicación, de proyectos estratégicos para el territorio de Guipúzcoa, y finalmente toda la rueda de prensa revienta porque me preguntan sobre un atasco en las carreteras de no sé qué, ¿vale? Y eso coge auge. Por tanto, ellos están pues, más pensando en la inmediatez que todavía en planes. Por tanto, creo que hay un trabajo de fondo que también tenemos que hacer las administraciones con los medios de comunicación. En relación a lo digital, a la comunicación digital, yo te pongo tres datos. Nosotros nos encontramos con más de 150 perfiles en Facebook, en Twitter, en la Diputación, que nadie sabía quién las había abierto y quién las estaba gestionando. Y luego también más de 200 páginas web de la propia Diputación, que muchos además no estaban en el propio servidor de la sociedad pública de la Diputación. Bueno, pues lo primero que hicimos fue poner orden y marcarnos una estrategia. Y junto a ello hemos abierto también una dirección ligada a la comunicación, una dirección estratégica para emprender ahora, en el siglo XXI y en el 2017, emprender una nueva manera también de comunicar con la ciudadanía. Bueno, intentando responderles de una manera abierta. Se habla ya de que vamos a abrir un chat para una respuesta inmediata en la página web, también los WhatsApp, también, bueno, todo eso lo tenemos planificado, pero reconozco que todavía no hemos llevado a cabo. Todavía creo que la Administración, en nuestro caso también como Diputación, vamos tarde. En eso también creo que vamos tarde. I might just add one more thing, which has just occurred to me, and I'm sure therefore it's occurred to somebody else who's making a lot of money out of the idea, is that there's potentially the opportunity for peers out there who are seeing this fake news to rate it amongst themselves, and the crowd, the wisdom of crowds to come to the fore again, and people can look to those around them to be part of a community that can help decide what's fake and what's not, and what you can trust and what's not. And I'd be almost certain
that somebody is thinking about that if they haven't already done it. Bien, lo dejamos aquí, estamos ya acabando. Muchísimas gracias a todos por la participación y vamos ya entrando en la clausura de estas jornadas. Muchas gracias.